Sí, soy católico. Renuncio a los lazos y placeres que puede darme el mundo y al cariño de los míos. Una alegría interna, intensa, fuerte, me invade por completo. Los mártires de Lérida, Beato Francisco Castelló Aleu. Cada 28 de septiembre tiene lugar un encuentro con los mártires de Lérida, que durante la Guerra Española de 1936 dieron su vida en defensa de la fe católica. En el recogimiento y amparo de la Santa Misa es recordado muy especialmente el beato Francisco Castelló Aleu, joven de 22 años que supo confesar a Dios en un acto heroico de abnegación y entrega, perdonando a sus verdugos. Decía él: No quiero de ninguna manera que lloréis. Es lo único que os pido. Estoy muy contento. ¿Quiénes fueron los mártires de Lérida? ¿Quién fue Francisco Castelló Aleu? Nos encontramos frente a lo que fue pared de fusilamiento de la ciudad de Lérida, donde podíamos catalogar a todos los grandes martirizados y fusilados. Precisamente los traían aquí porque era un sitio muy recogido, muy controlado y muy escondido. Aquí, a mi derecha, tenemos el gran monumento que se hizo posteriormente a lo que fue el muro de fusilamiento. Tenemos fotografías muy antiguas, donde están todas perforadas con lo que eran los tiros, porque aquí realmente se dispararon muchos, ¿no? Normalmente lo que hacían era los fusilados, les hacían darles a la vuelta para que no vieran, pero había algunos valientes que decían: tú a mí me fusilas de cara, que yo quiero verte y además quiero perdonarte, las dos cosas, ¿no? Pero aquí es donde llegó pues el grupo de Castelló, Francisco Castelló, nuestro querido y buen amigo beato Francisco Castelló, que en principio, si recordamos una historia breve suya, ¿qué fue? Que él llega aquí y le toca incorporarse al servicio militar obligatorio que existía entonces, y le llaman el 1 de mayo del 36. El 1 de mayo él tiene que dirigirse a lo que era la SEO antigua, donde estaba el cuartel, y allí se incorpora como soldado. Realmente sigue su vida de soldado, en algún momento tiene algún pequeño enganche que va a ser el motivo de su prisión, porque uno de los días, explicando uno de los militares su lección que le tocaba, quiso meterse algo fuera de su tema, que no era el tema que explicaba, contra los frailes, los religiosos o los curas, y el Francisco Castelló, el beato Francisco Castelló, tuvo la valentía de decirle: oiga, señor profesor, usted ha venido a explicarnos tal cosa, y eso que dice no corresponde al tema. A partir de aquel momento se la tuvieron jurada, y al cabo de muy pocos días fue declarado preso, no soldado cumplidor de su deber, sino preso. Entonces allí mismo estuvo preso, estuvo unos días, no muchos, y después ya cuando todo aquello se complica, lo bajan preso a la cárcel, lo que era lo que llamaban el Parque de Cervantes, o la cárcel de Cervantes, de la que no queda todavía, no queda absolutamente nada, todo eso, esas memorias se tienen que borrar porque fueron ignominiosas, pero allí estaban. Y no solo él, estaban precisamente pues todos los que formaban parte de los que tenían recogidos en Lérida. Allí lo recogieron a todos, incluso el señor obispo estuvo allí, él estuvo y convivió con el obispo algunos días, pero llega un momento que ya han ido fusilando a mucha gente, han pasado los grandes grupos de fusilamiento. El mayor fusilamiento de toda España de sacerdotes se da aquí. En una sola noche mataron a 78 sacerdotes y demás detrás de esto. Este fue el gran fusilamiento, cosa inaudita. Entonces aquí Francisco Castelló, si recogemos un poco su historia, él después de esto va a la cárcel, hemos dicho, de la cárcel viene los juicios populares, donde el de mayor categoría lo sabía firmar,
el segundo no sabía escribir y solamente hay uno que escribe y firma la sentencia, que era uno empleado en la Renfe que solo sabía desenganchar vagones y enganchar. Pero todo lo que le olía religioso y todo eso realmente era motivo de sentencia de muerte, y así fue, ¿no? Lo que dice Francisco Castelló: si me acusáis por ser católico, dice, tenéis razón, lo soy, dice, y no me arrepiento. Bueno, pues ya tenemos bastante con eso, firmamos la sentencia, te condenamos. De allí, de donde hicieron el juicio, lo bajaron a los calabozos del ayuntamiento, de la Paería, y de allí vino con el autobús o el coche o el camioncito, lo que sea, vinieron hasta la puerta que tenemos enfrente, no, la que tenemos más a la derecha del cementerio, que era por donde entraban los que iban a fusilar, y los traían dando una vueltecita hasta aquí. Ahí les fusilaban. Nosotros hemos visto todavía de jovencitos, pues en una pared de tierra, los agujeros de las balas. Ahora eso ha sido eliminado, por desgracia. Entonces, aquí cerquita, al otro lado de la carretera, hay una gasolinera, y el gasolinero era amigo de la familia. Él vino aquí y presenció el martirio, como antes de matarle, él se dio media vuelta y les dijo a aquellos que le iban a fusilar: amigos, yo os perdono hasta el cielo. En catalán, companys, yo os perdono fins al cel. Esta es la grandeza de los mártires, que mueren perdonando, no odiando. Enrique Fauló, que entró antes de que entraran los que iban a fusilar y se debió esconder no muy lejos de aquí, no sé dónde. Pero lo cierto es que él vio, y es el único testigo que nos queda, vio cómo le disparaban, vio cómo se volvía y les decía que les perdonaba a los que le iban a fusilar. Y él llegó a tocar el cuerpo de Francisco Castelló cuando todavía su corazón palpitaba, es decir, aún estaba vivo. Le habían dado el primer tiro, lógicamente, pero todavía no había muerto, y entonces aún él dice que puso su mano en el cuerpo y aún oyó latir su corazón. Se tuvo que retirar, porque después venían los que daban el tiro de gracia, y entonces ya no, ya realmente la vida de aquella persona se acabó como todos sus compañeros. Francisco Castelló nace en Alicante en 1914. Sus padres son don José Castelló y doña Teresa Aleu. Don José muere tempranamente, al poco de nacer Francisco en Alicante. La madre, con sus 3 hijos, Teresa, María y Francisco, se trasladará a un pueblecito de Lérida, donde doña Teresa ejercerá como maestra de escuela. En Juneda, Francisco hace la primera comunión. Cursará estudios de bachillerato con los maristas de Lérida y al terminar viajará a Barcelona para estudiar química, en el Instituto de Sarriá, dirigido por padres jesuitas, obteniendo brillantes calificaciones. Aquí conocerá a don Ramón Galán, compañero de estudios y sacerdote jesuita, que le influirá en su vida religiosa y de piedad. Pronto el joven Francisco se convertirá en apóstol de la fe, primero en Barcelona y luego en Lérida, con los pobres del barrio de Cañeret, así como con los obreros de la Casa Cros, donde trabajará como ingeniero químico en calidad de jefe de sección. Su amor a la Virgen Santísima le hará inscribirse en la Congregación Mariana de Lérida y Barcelona, en la Acción Católica, y posteriormente ingresará en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña. Sus cartas escritas desde la celda, poco antes de su muerte, dirigidas a su director espiritual, el padre Galán, a su novia Mariona y a sus hermanos y tía, han dejado un testimonio de fe y amor a Dios propio de un cristiano ejemplar. La gran emoción que sintió el Papa cuando estas cartas llegaron a manos de Pío XI. Se lo entregan, le dicen esto, acaban de asesinar a un joven que ha tenido la valentía de escribir esto y vio las cartas. Y cuando leyó aquello, el Papa se emocionó, se echó a llorar y dijo: estas cartas no las puede guardar más que el Padre. Se entendía el Padre
el padre de la Iglesia, ¿no? Dice, porque este joven ha de ser un modelo para los que vienen detrás, por la valentía de su cristianismo, por la manera de enfocar la Iglesia y su servicio, y todas las demás cosas. Realmente para él, Papa, fue un acto que le abrió los ojos para ver el heroísmo de los jóvenes. Aquí en esta fosa están enterrados no solo religiosos, sacerdotes, sino cantidad de familiares, de gente que normalmente cumplía con los preceptos religiosos y valoraba de manera muy positiva su religión. Y aquí no solo está enterrado él, sino que están enterrados también los dos cuñados que también murieron por ayudar a sacerdotes y esconderlos. Entonces ahí os podía decir 3 grandes grupos de personas que aquí llegan, ¿no? Lógicamente sacerdotes mayoritariamente, sacerdotes religiosos y laicos. Realmente no hay que olvidar que también había laicos comprometidos, como el beato Francisco Castelló, y otros muchos que de alguna manera se les notaba su cierta afición al catolicismo, o aquella acusación que les lanzaban, es decir, querer a Dios, amar a Dios. Este fue el motivo real de persecución, a los demás no los persiguieron por otro motivo, ¿no? Finalmente, al ser una tumba indiferenciada, lo que no podemos es reconocer quién es quién de los que están aquí, porque esta tumba nunca ha sido exhumada. Es decir, si ahora levantásemos estas piedras, levantásemos esta gran cruz y empezamos a sacar huesos y demás, ¿quién son de quién? Realmente, como no quede restos de ropa o restos de tal, sería muy difícil hacer un reconocimiento. Por tanto, lo que podemos decir que aquí están los 700 y pico sacerdotes, religiosos, laicos, el obispo, los beatos, aquí están todos, ¿no? ¿Y cómo están? Indiferenciados, yo creo que nunca sabremos, no sé si nos atreveremos a hacer un análisis de ADN, pero ¿qué huesos cogemos para hacerlo? Realmente estamos ante un problema difícil, pero aquí yo creo que está el secreto del cristianismo de la ciudad de Lérida, en los días aciagos donde les correspondió ofrendarse como mártires, prácticamente desde el mes de julio hasta el mes de diciembre, que son los grandes fusilamientos. Aquí están nuestros héroes, y estos son los que tenemos que respetar y querer. Ahora nos vamos a dirigir hacia donde está la placa que recupera o que rememora dónde pudo estar, o en qué lugar más o menos, porque esto es muy difícil precisarlo, la tumba de Francisco Castelló. Ahora estamos exactamente enfrente de la tumba. Veréis la fotografía, unas luces, unas lámparas que recuerdan un poco el gran momento suyo. ¿Está aquí enterrado? Bueno, sabemos que está en esta gran fosa común. En esta fosa común también reposan, además de otros muchos, los restos de Francisco Castelló Aleu, muerto el día tal y beatificado el 2001 por ser fiel a Dios, ¿no? Realmente la gran acusación es esa. Yo soy católico, dice, si me acusáis por eso, yo no retiro que soy católico, ni lo arrepiento y lo afirmo. Dice, pues esta es tu sentencia de muerte, por esto serás condenado. Y aquí tenemos el gran ejemplo. Espiritualmente, Castelló nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo extraordinario, no solo por sus actividades, sino por la religiosidad que irradia alrededor de él. Muchos y muchos amigos y compañeros suyos respetan la figura de Castelló por esta capacidad para expresarles a ellos en aquella época las verdades de la religión y la necesidad de seguir los pasos que marca nuestra religión y nuestros mártires, que nos enseñan cómo se debe morir por nuestra fe y cómo se puede aceptar esa muerte y cómo se puede hacerlo perdonando a los que te matan y te martirizan. Un joven como este es un modelo que sirve para todos, es decir, no es una cosa lejana a nosotros, un mártir como él, o una persona, aunque no haya sido mártir, pero haya sido ejemplar de Cristo, pero si es mártir todavía más, nos exige y nos pide. ¿Nosotros también podemos ser mártires en el siglo XXI? ¿O el martirio nuestro será de otro tipo?
Lo que queremos es que esto hoy día no se vuelva a repetir jamás. No nos podemos enfrentar por motivos religiosos unos a otros porque yo tenga un pensamiento diferente. Es decir, pero claro, también Cristo nos dijo que seréis perseguidos. Pero realmente llegar a unas situaciones de este tipo, creo que es un mal ejemplo que hemos dado de los que se debe pedir perdón, pero no debe pedir perdón la víctima que ha sido ejecutada, sino el ejecutor, lógicamente, el que ha hecho el mal, el agente, ¿no? Precisamente pues esto queremos que realmente situaciones tan duras y tan agresivas y tan marcadas a la familia no se vuelva a repetir.